Listo. Bueno, entonces, el segundo tipo, como les decía, consiste en que yo les doy las vistas y ustedes lo componen. En líneas generales, ese es el más importante porque en el común de los casos, ustedes lo que van a recibir son planos de vistas o cortes y demás, y con esa información tienen que componer en su cabeza cómo es el objeto en la realidad, como si lo estuvieran viendo, ¿no? Tienen que tener una idea completa del elemento. Es decir que muy pocas veces vamos a recibir un plano de estas características, ¿no? Sino lo que vamos a recibir es una vista superior y nosotros una vista superior, quizás las vistas laterales, algunos cortes, y nosotros nos tenemos que hacer a la idea de cómo es el elemento, cómo es la casa, el objeto y demás. La idea de esos ejercicios es justamente eso, de empezar a trabajar la cabeza en ese tipo de elementos. Entonces, acá tenemos algunos objetos, vamos a hacer de dos objetos, a ver si podemos trabajarlo bien. Admitir. Acá. Bueno, para lo cual vamos a recordar lo siguiente. Nosotros tenemos que trabajar en lo que es el sistema de representación ISOE. En ISOE, ahora lo habíamos visto en la clase pasada, lo vamos a repasar. Acá. En el sistema de representación ISOE lo que hacíamos era, la persona miraba el objeto y en base a eso componía, tenía la vista, ¿no? Quiero ver si hay otra imagen acá. Este que es el sistema ISOE, lo que hacíamos era mirar en tres direcciones, mirábamos el objeto de frente y teníamos lo que es el plano de la alzada, mirábamos de un costado, teníamos lo que era la vista de perfil, y si mirábamos de arriba, teníamos la vista de planta. Eso en el sistema ISOE, que es el que nosotros utilizamos. Entonces la idea es hacer esto con los objetos que estamos viendo ahora, ¿no? Primero nos vamos a poner de frente y vamos a ver el objeto y vamos a dibujar cómo sería la alzada. Después nos vamos a poner de costado, vamos a ver el objeto de costado y vamos a ver cómo sería el perfil. Y luego nos vamos a posicionar arriba y vamos a tratar de dibujar lo que sería la planta. Entonces, bueno, por ejemplo tenemos este objeto, vamos a tomar una línea y si miramos de frente, lo primero que vamos a ver nosotros es acá como si fuera un cuadrado, ¿no? Un cuadrado de 2 por 2. Miramos un cuadrado de 2 por 2. Entonces hacemos el cuadrado de 2 por 2. A partir de este punto, hacemos un cuadrado de 2 por 2. Perdón, de 2 por 2 no, de 3 por 3. Hacemos el cuadrado de 3 por 3. Lo que voy a hacer es aumentar el trazo así se ve. Me fui demasiado. Vamos a poner en 1. Trazo de 1. Bueno, este también. El trazo de 1. Vamos a completar. Trazo de 1, así se ve. Trazo de 1. Listo. Perdón, profe, ¿qué programa es este? Se admite. Bueno, les hago un comentario. Este es el Inkscape. Yo con la última actualización de Windows 10, bueno, Windows 10 de acá, esta es la computadora que tengo en casa, y tengo las actualizaciones automáticas. Cuando hice las actualizaciones automáticas, me sacó las licencias de los programas que generalmente uso. O sea que en este momento no tengo AutoCAD, así que por eso me vi en la obligación de usar este programa. Este se llama el Inkscape. Este es el que se utiliza, digamos, para diseño gráfico más bien en Linux. Pero ¿Se puede bueno, bajar sin problema este? ¿Es gratuito? este es gratuito, sí.
Sí, sí, sí. Este se puede bajar sin problema. Es, se usa, o el sistema que tiene es muy similar al Corel. Tiene el mismo sistema que Corel. Bueno, entonces seguimos. Entonces yo me paré acá, lo primero que vi es un cuadrado de 3x3. Cuadrado de 3x3, lo dibujo el cuadradito de 3x3. Después veo que tiene en el interior un agujerito de 1x1. Un agujerito de 1x1. Entonces yo estoy viendo ese agujerito y estoy viendo estos contornos del agujero de 1x1. Entonces lo dibujo. Dibujo el contorno de 1x1. Dibujo el contorno de 1x1. Le voy a dar el trazo de 1 para que sea visible. Listo. Entonces ya tengo esta parte. Después lo que veo es esto como si fuera un rectangulito de 2x1. Rectangulito de 2x1, bueno, lo dibujo, rectangulito de 2x1. Rectangulito de 2x1 lo dibujo. Le cambio el tamaño del trazo de la línea y ahí queda. Si yo estoy mirando de frente, acá es como si tuviese también otro rectangulito de 2x1. Por más que estén, digamos, cortada esta punta, yo si lo veo de frente, para mí es como si fuera un cuadradito de 2x1. Entonces también lo dibujo. Entonces lo dibujamos. Lo dibujamos, le damos el tamaño del trazo para que se vea, listo. Me faltó esta parte. Y el trazo de 1 y queda. Javier Sinardo se está ingresando, ahí le doy el OK. Entonces, bueno, ahí obtuve la vista que sería de alzada, ¿no? Esta es la vista que la llamamos de alzada. Después, bueno, si tengo que hacer la vista de perfil, yo me tendría que posicionar en este punto, y mirar para allá. Entonces, al posicionarme en este punto y mirar para allá, por ejemplo, vería acá un cuadrado de 3x1, cuadradito de 3x1. Perdón, cuadradito no, rectángulo de 3x1. Vería un rectángulo de 3x1. Entonces, dibujo el rectángulo de 3x1. Dibujo el rectángulo de 3x1. Dibujo el rectángulo de 3x1. Le ponemos esto para que se vea. Echamos el paso. Esperen que ahí ya está haciendo más. Vamos a dibujarlo de nuevo. Vamos a darle el tamaño. Perfecto. Entonces, acá me quedó este rectangulito, es el que estoy dibujando, ¿no? Esperen que Maxi Sotero está tratando de entrar. Ahí le damos el OK. Bueno, y también tendría que dibujar, después vería este rectángulo también de 3x1. Vería acá un rectangulito de 3x1. Tendría que dibujar el rectangulito de 3x1. Ahí lo tenemos. Y bueno, si seguimos viéndolo, es como que acá, si bien está en chanfle o tiene una punta medio seccionada, yo de todas maneras vería acá como si fuese un cuadradito de 1x1. Completo entonces la figura con ese cuadradito de 1x1. Completo
esa figura con el cuadrito de uno por uno. Y también tendría que dibujar, como acá hay un agujerito, como acá hay sí, un agujerito cuadrado, tendría que de alguna manera indicar que eso está, que se tiene esa forma, ¿no? Que es un agujero y no es solamente un trazo. Entonces, esa sería una arista no visible, ¿no? Entonces, dibujamos la arista no visible. Dibujamos la arista no visible. Y esta tendríamos que hacer en línea punteada. La línea punteada, 0,5 era, ¿no? Si usaba 1, tenía que usar 0,5 para aristas no visibles. Ahí. Y lo mismo, coincidente con esto, tendría que dibujar el final. exacto. Dibujaría eso en 0,5. Y ahí quedaría compuesta entonces la vista lateral. Bueno, ahora tendría que hacer lo que sería la vista superior. O sea, me tendría que posicionar arriba y, bueno, desde arriba plantear la vista superior. Bueno, entonces hacemos lo mismo, ¿no? Lo primero que veo es este rectángulo de 3×1, lo dibujo, rectángulo de 3×1. Ahí, le damos la medida. Vamos todo eso. La dibujo. Después tendría que dibujar, o sea, si yo estoy mirándolo desde arriba, acá es como que tengo una línea de 3, que, como una línea de 3. Entonces dibujo esa línea de 3. Dibujo la línea de 3. Después tengo esta línea de 2, exactamente. Una línea de 2. Dibujo la línea de 2. Bueno, con respecto a la vista superior, tengo acá una linita de 1. Entonces, dibujo esa linita de 1. Dibujo la linita de 1. De un cuadradito. Y después tengo acá, aparentemente, una linita de 3. Dibujo la linita de 3. Y completo la figura uniendo este punto con este punto. Ahí, bueno, ya casi estaría completa la figura. Lo que me estaría faltando es, así como indica acá el espacio vacío, si yo estoy mirando desde arriba, acá también tendría que indicar ese pequeño espacio vacío. Entonces lo indicamos con una línea punteada de 0,5. Lo hacemos punteado. Y indicamos esta también. Cero cinco punteado. Listo. Bueno, y entonces ahí quedaría compuesta la primera imagen. La primera, digamos, las vistas del primer objeto. ¿Está bien? Bueno, ¿se entendió más o menos cómo entonces yo, a partir del objeto o de la representación isométrica, yo lo que hago es descompongo las vistas y obtengo las vistas? En general es bastante simple, pero esto hay que trabajarlo, por eso es que les doy ejercicios, porque en la medida que ustedes hagan los ejercicios, ahí se van a ir dando cuenta de esto. Y después hacer el ejercicio al revés es más complejo todavía. Cuando yo tengo las vistas y tengo que empezar a componer el objeto, ahí tengo que trabajar un poquito más. Bueno, vamos a preguntarle vamos a hablar un poco con ustedes, a ver cómo vienen. Por ejemplo, tengo a Matías Arce, porque el otro Matías no tiene apellido. Tengo dos Matías Arce.
Matías, Sí, profe. ¿se entendió esta parte o resulta complejo? Sí, yo lo vi como lo que usted había explicado al principio, lo de la proyección ortogonal, Sí, el alzado, perfil y planta. está bien, perfecto. Bueno, ¿vos venís de colegio técnico o venís de...? No, hice orientación docente en el secundario, imagínese. Ah, está bien, está bien. Bueno, Pero, bueno. Vamos a preguntarle a... Bueno, está Pereira Rodríguez. Carlos Pereira ¿Y cómo Rodríguez. te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? ¿Qué te iba a decir? No, sí, yo la vista la entendía, ese programa no lo conocía. Lo único, sabes que yo me conecté a las 6 y vi que estabas charlando de los trabajos prácticos, no sé qué te iba a decir, si habías dicho algo de fechas o no. Eh, no, de fechas no. Vamos a aprovechar que que hay 31 alumnos para que, bueno, para mencionarlo para los que llegaron tarde. No, lo que dije es que a través del Classroom les tiene que llegar hoy a la noche cuando yo decida mandarlo, cuando lo tenga Sí. terminado, ya lo tengo casi terminado. En la parte de tareas, o sea, ustedes entran al Classroom, dentro del Classroom tienen un enlace a lo que dice tareas, no, trabajo en clase. Dentro de trabajo en clase, ahí les aparece el listado de tareas que tienen para hacer. Yo les voy a mandar uno que va a ser el tema del primer trabajo práctico. Cuando entren ahí van a tener que abrir un formulario de Google donde les va a aparecer 10 preguntas relacionadas con los temas que estuvimos viendo, más que nada de la primera parte, de lo que es la parte de líneas, líneas y escala. Así que bueno, si ustedes tienen a mano la punta que les mandé de eso, o los PowerPoint que les mandé de eso, lo van a poder resolver sin ningún problema. Es más que nada los temas importantes que tendrían que conocer, ¿no? Ujú. Eh, Va con notas, son 10 preguntas, cada pregunta es un punto, te deja elegir solamente una sola pregunta es la correcta, no puedes elegir más de una. Y eso cuando lo terminan de completar no les va a aparecer ni nota ni nada, sino me lo va a enviar a mí y yo después les paso las notas. Porque, además, al final del formulario tienen un espacio donde pueden poner algún comentario o o alguna aclaración respecto de algún punto, ¿no? Tienen la posibilidad de hacer eso. Así que bueno, nada, fue eso nada más. ¿Y eso cuándo te lo enviamos? Apenas lo querramos mandar nosotros. Sí, sí, Está, apenas lo quieran mandar, sí, me lo envían y listo. está. Sí, esto Bueno, es como los viejos croquis en realidad del industrial. sí, vos hiciste colegio industrial, entonces. Sí, el croquis Claro. cuadriculado. Sí, Sí, sí. sí, 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 hasta ahí perfecto. dale. Muy bien. Bueno, vamos a preguntar a... Profesor, una consulta. Sí, Cristian Tello habla. sí, Cristian. Yo entré un poquito más tarde a la clase de hoy. ¿El programa que está usando lo vamos a tener que descargar, usar o es a modo de instructivo suyo, nada más es el software? No, no, les comentaba hace un rato a los chicos que yo generalmente me manejo con el Corel y con el AutoCAD y con el Visio. Son tres programas, digamos, principales. Eh, y me pasó que cuando hice la última actualización de Windows, todas las licencias que tenías se vencieron. O sea, la última actualización de Windows 10 me sacó todas las licencias, así que por eso no puedo usar el AutoCAD ni el Corel en este momento. Así que de urgencia estoy usando este que lo tenía ahí parado, el Inkscape, que es muy similar al Corel, y bueno, y para este tipo de trabajo viene bien. ¿Está bien? ¿Usted Sí. recomienda que lo usemos para hacer prácticas? Sí, sí, sí. O sea, en realidad siempre conviene que tengan sí, que tengan la posibilidad de usar uno o dos programas para lo que se llama
edición vectorial o sea, para lo que es edición vectorial, ¿no? O sea, el Corel y son programas de edición vectorial, donde uno mediante el trazo de líneas va componiendo imágenes. El otro es el otro es el AutoCAD, pero el AutoCAD ya está más planteado para lo que son planos en sí. Y bueno, y con eso se puede manejar. El otro programa para planos también podría ser el Visio, que también algunos lo suelen usar. Bueno, bien, muchas gracias, profesor. Esa era la consulta. Vale. Bueno, vamos a hacer Ahí estoy intentando entrar con la compu porque con el celular me quedé sin batería. Listo, eran 3, gracias. Sí, no tengo ninguno, ahí está. Bueno. Yo tengo una pregunta, profesor, ¿me permite? ¿Cómo le Sí. va? Omar. ¿Qué tal, Omar? Ahí en el dibujo, en el original, digamos, en el primero, parece que hay una base, ¿no es cierto? Esta base, sí. Hay una base. Y en el segundo dibujo que usted hace, la vista superior, ¿dónde está la base esa? Que no se observa, o yo no la observo, por lo menos la base esa dibujada desde arriba, ¿no es cierto? Bien. No sé si me explico. Sí, vamos a ver. Cuando vos mirás de frente, tenés la alzada, ¿no? Esta sería la alzada. La base de esta figura sería esta. Como vos lo estás viendo de frente, lo que ves en realidad es la base como si fuera un rectangulito. O sea, si vos te pones justo de frente, verías la base como si fuera un rectangulito de 4×1 con una línea del medio. Que es justamente esto, la base es un rectangulito con una línea en el medio. Si te pones de perfil, la base la mirás como si fuera también un rectángulo con una línea, o sea, acá en 3 y después una línea en 1. Acá en 3, una línea en 1. Y en la vista superior, cuando vos estás arriba, o sea, te pones acá arriba y mirás hacia abajo, lo que ves es justamente la base con esta sección medio cortada. Entonces ves la base con esa sección medio cortada. Acuérdate que esta es la vista superior, o también la vista, digamos, Sí, el modo ya correcto de entendí. llamarlo es la vista en planta. También entendí. No, el segundo dibujo yo me equivoqué. En el tercero era, sí, ahí se ve la vista superior, la base, sí, ahora sí la veo. Porque, ¿sabe qué pasa? Que yo tengo celular y el cursor, la flechita es muy chiquitita y por ahí me cuesta un poco seguirlo nada más. Ah, está bien. Muchas gracias. No, por favor. Bueno. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Sí. Tenemos un compañero, no me dice el nombre, pero que está intentando ingresar, necesita su aprobación. Acabo de aprobar a 3 que Dale. entren. Sí. Muchísimas gracias, profesor. Mil disculpas por la interrupción. No, bueno, vamos a, o sea, yo, los que vienen del industrial les pido un poco de paciencia, vamos a hacer este ejercicio más como para repasar, así los chicos que por ahí no están tan duchos con esto, tienen una guía más, o sea, ya es hacer de la manera más práctica posible estos dos ejercicios, así después cuando les mando los ejercicios les resulta más fácil. Bueno, en este segundo dibujo vamos a hacer lo mismo, ¿no? Me paro acá, voy a hacer lo que es la vista de alzada, la vista frontal, ¿no? La vista de alzada. Ahí Marcos Ponce está tratando de ingresar, lo admitimos, la vista de alzada. Entonces, si yo me paro acá, lo primero que voy a ver es este cuadradito de 2×2. Un cuadradito de 2×2, entonces lo dibujamos. Cuadradito de 2×2. Profesor. Sí. Sí, disculpe, Alejandra Dresel le habla. Recién logré ingresar y veo la pantalla en negro. No sé si es mi computadora o tengo que hacer algo. Porque por lo que escucho está mostrando un ejercicio.
Por ahí soy yo sola, no sé si no vuelvo a ingresar. Los demás como... Los demás bien... Lo veo perfecto. Bien, perfecto. Bueno, Perfecto, voy a yo. salir y vuelvo a ingresar. ¿Se ve todo bien, profesor? Bueno, vamos entonces a... Desconecto Espera. y ingresar, profesor, entonces. Bueno, Alejandra. Bueno, vamos a esperar un segundo. Profesor, Sí, mientras que esperamos, ¿le puedo hacer una consulta? sí, Yo veo las tres vistas, dibujo las tres vistas. Si el ejercicio es al revés, ¿necesito las tres vistas para poder desarrollar el dibujo? sí, siempre No, necesitas porque si no, no me da la profundidad de plano. Sí, si no te da la profundidad de plano, de altura. Claro. Sí. Ok. Con las tres vistas puedo hacer el gráfico. Con las tres vistas puedes hacer el gráfico, sí. Cuesta más cuesta mucho más que esto, pero bueno. Ahí Alejandra se suma. Ahí está. Bueno, ahí que entró Alejandra, vamos a continuar entonces. Bueno, entonces yo miré este cuadradito de 2×2. Ahí ese que la iglesia se está sumando. Ahora estoy parado acá, vuelvo a mirar para allá, veo el cuadradito de 2×2, lo dibujo, ¿no? Veo este otro cuadradito de 2×2. Este cuadradito de 2×2. Dibujo el cuadradito de 2×2. Dibujo el cuadradito de 2×2. Ahí. Creo que va a salir bien. Ahí está. Dibujo el cuadradito de 2×2. Después, si estoy parado acá mirando, veo como que esta línea se prolonga dos cuadraditos más. Entonces prolongo esta línea 2 cuadraditos más. Prolongo esa línea 2 cuadraditos más. A partir de ahí, si estoy parado acá, lo que veo es que como si esta línea bajara en forma perpendicular. 2 cuadraditos. Entonces, bajo los 2 cuadraditos. Después es como si esta parte, si yo estoy parado de frente, lo que haría es mirar esta línea, ¿no? Como si fuera una línea continua. O se terminaría, o al menos se terminaría de unir a esta figura. Entonces la termino de unir a la otra figura. Bueno, a partir de ahí, lo que hago es la continuación de esta línea. O sea, yo vería acá como que se continúa esta línea. La continúo 2 cuadraditos. Y después la tendría que bajar. Después la bajamos 2 cuadraditos. Y ahí se completaría la vista, digamos, de alzada, o la vista frontal. Bueno. Si ahora lo que quiero hacer es dibujar la vista de perfil, lo que tendría que hacer es pararme acá, me paro acá, y empiezo a ver para allá. Entonces, lo primero que veo es una línea recta de 4 cuadraditos. Dibujamos la línea de 4 cuadraditos. De 4 cuadraditos. Dibujamos la línea de 4 cuadraditos. Después tenemos una línea de 2 cuadraditos, perpendicular. Dibujamos la línea de 2 cuadraditos perpendicular. Y después subimos 2 cuadraditos también perpendicular. Subimos los 2 cuadraditos perpendicular. Completamos la figura uniendo esas dos líneas, ¿no? Hacemos la unión de esas dos líneas y completamos la figura. Ahí completamos esto que estoy viendo acá. Por otro lado, lo que estoy viendo también es este triangulito. Este triángulo de 1×1 lo estoy viendo, entonces
lo dibujo también. Dibujo el triángulo. Hasta ahí ya lo tengo entonces. Después, si estoy parado acá, obviamente vería esta línea como si fuera esta, una línea recta de 2. Entonces dibujo esa línea de 2. A partir de ahí vería esta arista, la vería perpendicular, como que está bajando, entonces la dibujamos. Por último, tendría que cerrar el dibujo para terminar la vista. Cierro el dibujo y ahí quedaría entonces la vista lateral. Jorge está tratando de entrar, ahí ya lo admití. Entonces ahí tendría la alzada y la vista de perfil. Ahora tendría que hacer la vista superior. Para hacer la vista superior lo que hago es, bueno, me posiciono arriba y miro desde arriba. Miro desde arriba, entonces lo primero que voy a ver es esta línea continua de 4, la dibujo. Línea de 4. Coincide. Después veo este cuadradito de 2×2. Tengo acá un cuadradito de 2×2, lo dibujo. Cuadradito de 2×2. Después, si quiero, acá tengo una línea, una arista de 2. Entonces la dibujo, la arista de 2. Arista de 2. Después acá tengo otra arista de 2. También la dibujo. Arista de 2. Luego tengo esta como si fuera una arista de 4. Que también ya me contenía al cuadradito este que había dibujado. Entonces hago esta prolongación de la arista de 2. Hago la prolongación de esa arista. Después cierro el dibujo con este pedacito que le falta, o sea, con este pedacito. Cierro esa diagonal, cierro la diagonal. Y por último completo el dibujo con este cierre. Cierro el dibujo ahí. Y ahí me quedaría entonces la vista superior. Entonces hasta ahí, a ver si alguno se quedó conectado, estamos todos. Entonces hasta ahí se completaría digamos, lo que son las vistas, ¿no? A partir de un objeto obtener las vistas. Bueno, entonces hecho estos dos ejercicios, vamos a ver. Vamos a preguntarle a Mónica Enrique. ¿Se entendió más o menos esta parte? Profe, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Mire, lo escucho entrecortado, pues yo estoy viajando, pero algo escucho. De igual manera le comento que después lo veo más tranquila al video que usted graba, en el caso mío por lo menos. Ah, está bien, está bien. Bueno, dale, no hay problema. Después subo el video entonces. Profesor, Sí, ¿cuál es el programita que está usando? programa que se llama Inkscape. ¿Cómo es? Sí, acá te lo muestro, mira. Es INK. Ah, ya está, ya Escape. leí. Ahí está. Listo, muchas gracias, porque como ingresé tarde quería saber eso. Gracias. Está bien, igual no es obligatorio.
Ahí, Perfecto, gracias. ahí. Gustavo Alvea, ¿vos cómo venís con esto? ¿Venís de un colegio técnico o...? Hola, sí, conocimiento no de un colegio técnico, sino bueno, soy veterano mayor, bastante mayor de edad. Ah, Entonces algo me ha tocado ver o ir aprendiendo, ¿no? Pero no es que no me cuesta interpretar, por eso a veces hago algunas preguntas, pero trato de escuchar también a compañeros que van explicando, ¿no? Y voy comprendiendo. está bien. Esta Pero parte sí, se entendió cómo es el tema de la... sí, lo que sí yo fui haciendo, porque me cuesta meterme en los segmentos, entonces cada perfil, cada vez que vos marcabas una línea, yo le iba poniendo un nombre de segmento al dibujo, entonces puedo interpretarlo, porque si no me perdía, es lo único que hice de diferente. Ah, está bien. Es como si yo le pusiera un nombre a las líneas que vos vas poniendo y en el dibujo grande, completo, en el que ya viene formulado, me queda con todas las letras de dónde viene cada, por ejemplo, el de la vista última, que es la superior, Sí, yo usé la letra S, entonces fui a poniéndole a los segmentos, vos hiciste primero los 4 líneas, esas 4 líneas yo la llamé S1, y así, entonces en el dibujo me van quedando marcados los segmentos para poder entender de dónde saqué cada línea. Eso es lo que hice de distinto. está bien. Está. Pero es porque para ubicarme yo. Para que te resulte más fácil. Pero bueno, igual eso te va a servir después cuando haya que componer la imagen. Ahí va a ser. Igual vamos a hacer un par de ejercicios de eso de componer la imagen. Bueno, entonces, Okay. después les voy a mandar esto. Y bueno, les vuelvo a repetir esto, digamos, en la vida real no vamos a tener este tipo de objetos. Lo que nos van a dar son planos de planta o o vistas o cortes. Y esto nos va a ayudar a tener, digamos, preparada la cabeza como para entender o poder componer en nuestra cabeza cómo es el objeto real o cómo es la estructura de la casa en forma real. Es más que nada para eso. Bueno, vamos entonces a entrar en lo que es la otra parte de lo que es las representaciones gráficas. Bueno, de lo que son las proyecciones. Ya vimos todo lo que es la parte ortogonal, nos faltaría la parte cónica. Vamos a arrancar entonces. ¿Quieren que hagamos una pausa acá antes de arrancar con esto? Hacemos una pausa de 5 minutos. Así. Bárbaro, vale, muchas gracias, profesor. Vamos a hacer una pausa y ya arrancamos con la parte de cónicas. Sí, está bien, profesor. Ah, bueno, vamos a entonces empezar de a poquito con lo que es la parte de cónicas. Es cortito. Y bueno, hay que ver 2 o 3 cositas nada más para entenderlo. Lo primero que vamos a ver son algunas definiciones. A ver, puse a grabar. Si está grabando. Y bueno. Bueno, básicamente bueno, como yo les había comentado de la clase pasada, todo el estudio de las perspectivas y demás nace con o arranca un poco con la necesidad de los artistas de hacer lo que son
o darle profundidad a las representaciones, ¿no? Empezar de a poco a dibujar, a darle una sensación más de perspectiva, que sean más amigables al ojo humano. Acá, bueno, este es un grabado de madera, de la parte de fundamentos de la perspectiva lineal. Hay todo un estudio que yo les dije que se llama geometría lineal, el estudio de lo que es el tema, el estudio matemático de lo que es el tema de las representaciones. Es un curso en el que para llevar adelante un curso de geometría lineal se necesitan herramientas matemáticas que digamos, nosotros no la tenemos. Pero bueno, sí hay conceptos básicos que los tenemos que conocer para lo que son las representaciones cónicas, sobre todo. Las representaciones cónicas nacen, como vemos acá, con una línea, o sea, en este caso es un hilo, fijado en un punto, y bueno, el artista va moviendo la línea en diferentes lugares que le interesa dibujar de la persona, y en base a eso va tomando referencias y va componiendo el dibujo. Es un método bastante simple de dibujar en perspectiva. Obviamente no tiene ningún, digamos, a esa altura no tenía ningún tipo de fundamento matemático, como el que le dieron después. Entonces la perspectiva cónica, también es llamada lineal, es el sistema de representación que más se asemeja a la visión humana, por lo que es usado para dotar al dibujo de una sensación de realidad, ya que se logra una aparente profundidad que nos permite valorar la posición particular de cada forma en el espacio. Es decir que, bueno, yo empiezo a tener una idea de profundidad, o empiezo a dar a la representación plana una idea de profundidad, tal como vemos acá un ejemplo en el cual, bueno, se dibujan las líneas no paralelas, sino más bien mediante una representación cónica, con un punto central en el fondo, que después lo vamos a llamar punto de fuga, y se empieza a ver cómo los objetos que están más atrás empiezan a cada vez hacerse más pequeños, y eso da una sensación de profundidad. Bueno, acá vamos a dar definiciones. Esto por ahí va a ser un poco complicado de entenderlo al principio, pero bueno, después vamos a ver por qué se dan estas definiciones. Esto, digamos, no lleva ninguna interpretación, son definiciones, hay que adoptarlas como se las dan, ¿no? Entonces, se llama plano del cuadrado, hay un plano, un plano es, bueno, un plano del cuadrado. El plano del cuadrado, denominado también plano del dibujo, es la superficie vertical sobre la cual se efectúa la representación. Esperen que está Marcos Ponce tratando de entrar, ahí le damos a admitir. Bueno, sobre la cual se efectúa la representación. Los rayos proyectantes inciden en él. Ahora después vamos a ver qué son los rayos proyectantes y demás. Entonces, esperen que quiero ver si entró. A ver si no tengo ninguno en espera, con todos. Entonces, acá vemos marcado como PC el plano del cuadrado, como, bueno, un plano en el cual yo voy a realizar el dibujo, ¿no? Acá es donde yo o sea, por la definición que recién dimos, donde voy a representar la figura, o el dibujo, o lo que yo esté haciendo. Después tenemos otra definición, un plano geometral, es el plano perpendicular al cuadrado, equivale al suelo, sobre el que generalmente se apoyan los objetos que se representan, y sobre el que, por norma, está situado el observador. Vamos de nuevo a este dibujo. El plano geometral es este que está acá en el piso. Y entonces me dice dos cosas, que acá se van a apoyar los objetos, y acá va a estar parado el observador, o sea, el que va a observar la figura. Entonces, nuevamente, yo sobre este plano voy a hacer el dibujo, sobre el plano C, sobre el PC voy a hacer el dibujo, y sobre el PG, el plano geometral, voy a poner el objeto y voy a parar al individuo que va a ver el objeto. ¿Está bien? No estamos dando nada, esto es solamente definiciones, ¿no? Plano del horizonte
es un plano imaginario que contiene un buen número de elementos de referencia, puntos y rectas imprescindibles para la obtención de la perspectiva. Este plano es paralelo al geometral y está situada a la altura de los ojos del observador. Entonces, bueno, el plano del horizonte es este que lo vemos acá dibujado, y acá, bueno, ponemos, por ejemplo, que en este punto está el observador, ¿no? El ojo del observador. Acá va a estar parado, en el peje va a estar parado, por ende su ojo va a estar más, o sea, si está parado acá, el ojo de la persona va a estar más arriba, y ahí, a la altura de los ojos, se va a definir un plano que se va a llamar plano horizontal. Entonces, acá se va a hacer el dibujo, acá se va a apoyar el objeto, acá se va a parar la persona, y acá va a estar el ojo de la persona, y se va a definir a esto como el plano horizontal. Entonces, el plano del horizonte, ¿no? Plano de desvanecimiento, o PD, es el plano que contiene al punto de vista, ojos del observador, y es paralelo al del cuadrado. Lo vemos acá. El plano, o sea, estamos definiendo ahora el plano que pasa por los ojos, está justo a la altura de los ojos y es paralelo al plano del cuadrado, al plano donde se va a realizar el dibujo. Entonces, acá tenemos, este sería el plano que estamos viendo ahora. El plano de desvanecimiento. El plano de desvanecimiento es aquel que está a la altura de los ojos, es paralelo al del cuadrado y pasa a la altura de los ojos. ¿Está bien? Simplemente los estamos definiendo, no estamos haciendo nada más. Volvemos acá. Por último, el plano principal es el plano perpendicular a los anteriores que pasa por el punto de vista. Entonces es el plano perpendicular a los anteriores que pasa por el punto de vista. Entonces el plano principal es el que, digamos, perpendicular a los otros. Hasta ahora habíamos dibujado todos planos perpendiculares entre sí, faltaba este. Y este es el plano principal, o plano perpendicular, y pasa por los ojos de la persona que está viendo la imagen, ¿no? Entonces, ahí tenemos todos los planos que van a componer después las figuras cónicas, o con lo que se trabaja las representaciones cónicas. Esas son solo definiciones, ¿no? Así como definimos planos, también podemos definir líneas. Entonces, las definiciones de líneas vamos a dar dos que son las más importantes. Hay otras líneas, hay otras intersecciones, pero vamos a definir dos. La línea de tierra es la intersección entre los planos geometral y el del cuadrado, ¿no? Entonces, plano del cuadrado, acuérdense que es donde estoy dibujando. Y plano geometral es donde se para la persona. Entonces acá se para la persona, o donde apoyo el objeto, ¿no? Entonces acá apoyo el objeto y acá tengo la línea de tierra. La línea de tierra, tal como antes, la marcamos con la línea más una rayita abajo. Tengo entonces la línea de tierra definida por la intersección de esos dos planos. Y luego la línea del horizonte, que es la intersección de los planos del horizonte y del cuadrado. Coincide con la línea del horizonte natural. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos la línea del cuadrado y teníamos el plano del cuadrado, que es donde yo voy a hacer el dibujo, y teníamos el plano horizontal, que partía, digamos, de los ojos de la persona. Entonces, en la intersección de esos dos planos, yo tengo lo que se llama la línea del horizonte. Hay otras definiciones, o sea, estos se empieza a complicar un poco más porque, bueno, empiezo a definir puntos. Cuando empiezo a definir puntos tengo, acá, digamos, tomamos las dos líneas principales, no vamos a definir más líneas, pero bueno, cada uno de estos puntos que lleva un nombre. Se puede definir también los puntos. Pero no, para nosotros no, en este momento no vale la pena porque lo vamos a complicar demasiado.
dar demasiada definición. Pero lo que sí vamos a definir es el cono visual. ¿Qué es el cono visual? Es el conjunto de rayos de luz que, reflejados por los objetos, llegan a nuestros ojos en cada una de nuestras miradas. Su eje es el rayo principal y el vértice es el punto de vista del observador. El ángulo teórico de este cono, formado por dos generatrices del mismo diámetro opuestas, es mayor de 90 grados, llegando a recibir las imágenes situadas a gran extensión. No obstante, a partir del ángulo central de unos 60 grados, la percepción se hace cada vez más confusa, pues el ángulo de visión normal del ser humano es de 60 grados. Para evitar que los objetos se representen deformados, se aconseja no rebasar esta abertura. Bueno, ¿qué nos quiere decir todo esto? Básicamente lo siguiente, que nosotros podemos definir lo que se llama un cono visual, ¿no? Un cono visual en el cual vamos a tener que trazar una línea que va a ser un eje virtual, y ese cono, el cono este, va a tener ciertos ángulos. O sea, a partir del centro del cono yo voy a tener ciertos ángulos. Esos ángulos no pueden, o se aconseja que no pasen los 60 grados, porque si yo hago un cono visual más grande, lo que va a suceder es que se van a empezar a deformar los objetos. Entonces yo, en vez de... bueno, entonces ese es el tipo de cono que se aconseja utilizar. Acá vemos entonces cómo tenemos la persona, el punto donde va a visualizar. No dibujamos acá el plano, todos los planos, ¿no? Acá solamente dibujamos ¿se acuerdan? El plano donde se va a hacer el dibujo, el plano geometral, que es donde se apoya la persona y donde se apoya el objeto a dibujar. Esto que está en gris es el objeto real, lo que yo estoy dibujando. Y bueno, y en base a eso se empiezan a tirar las líneas, las líneas del cono óptico para dibujar en el plano el objeto. Entonces el objeto queda así representado. Acá nacen dos puntos que ahora lo vamos a tratar de entender, que son dos puntos muy importantes que se llaman focos. El foco, o sea, los puntos focales F1 y F2. Y acá es donde viene el tema, ¿no? Bueno, siguiendo con esta línea del cono visual, acá lo que se dibuja es, digamos, para diferentes conos, cómo se ven representadas este objeto, ¿no? Cómo en función de si yo voy abriendo el cono, se va cada vez deformando más el objeto. Es por eso que, bueno, se aconseja siempre utilizar un cono de 60 grados como límite para las representaciones. Esto igual es algo muy teórico, que creo que vamos a hacer una pausa porque creo que hay uno que está tratando de entrar. No, creo que ya entró. Sí. Esto igual es muy teórico para introducirnos en lo que es lo que es el tema de las representaciones cónicas, ¿no? Entonces, las representaciones cónicas básicamente nacen de este tipo de presentaciones, o de intentar dibujar eso. Ahora, bueno, hablamos del campo visual. Entonces cuando tengo 60 grados de apertura en el cono, es donde voy a obtener la mayor cantidad de detalles y la menor deformación en el objeto. Esa es la idea. Entonces, yo el objeto lo puedo poner antes o después de el plano donde voy a dibujar. Si yo lo pongo después, lo que voy a obtener es una ampliación del dibujo. Y si lo pongo antes del plano, lo que voy a ir obteniendo, tal cual como muestra acá la figura, o sea, si yo pongo acá el observador, lo que voy a ir obteniendo es cada vez el dibujo más chico o en menor escala. Entonces, bueno, es importante la posición del objeto respecto del plano. Si yo inclino los planos,
Si yo en vez de utilizar un plano paralelo, el PC respecto del PG lo utilizo inclinado. Si yo lo utilizo inclinado voy a obtener una mayor o menor deformidad, pero eso a la vez me va a permitir darle prioridad a una cara respecto de la otra, o algún detalle respecto del otro. Pero en general lo que se utiliza son los planos perpendiculares. Y bueno, y ahora tenemos que definir lo que son los puntos de fuga, que son, digamos, los puntos importantes. Y esto nace de una demostración matemática que no la vamos a realizar acá. Los puntos de fuga F y F' es el lugar donde concurren todas las perspectivas de todas las rectas que en el espacio son paralelas a una dirección. Para simplificar el número de puntos de fuga se considera las 3 direcciones de las aristas de un prisma recto de base cuadrada o rectangular apoyado en el plano geometral y que pueda contener al objeto a representar. Bueno, ¿qué significa todo esto? Significa lo siguiente. Entonces, nosotros vamos digamos, a decirlo, a repasar todo como para entender qué es el punto de fuga, o qué son los puntos de fuga. Entonces, yo tengo la persona, tengo el plano geometral, el plano donde voy a hacer el dibujo, voy a hacer la representación, tengo el objeto real, y lo que yo tendría que representar es si la persona está parada acá, lo que tendría que representar, o lo que tendría que hacer es empezar a tirar líneas, ¿no? Tiro líneas hacia cada uno de los vértices del cubo que contiene el objeto, y ahí tengo una primera aproximación. Después tiro líneas hacia cada uno de los puntos del objeto o de los vértices del objeto, y ahí voy obteniendo de a poco la representación del objeto. Es básicamente tirar líneas. Ahora, desde un punto de vista práctico, hacer esto es complejo, ¿no? O sea, para cada dibujo que yo tendría que hacer, tendría que tener, supónganse, una hoja semitransparente, y a partir de ahí empezar a tirar líneas para poder llevar esa representación hacia el plano. Bueno, como eso no es factible en la vida real, se demuestra matemáticamente que yo puedo reemplazar al observador o al cono del observador por 2 puntos que se llaman focos. ¿Y qué me permiten los focos? Me permiten realizar la misma imagen, o sea, componer la misma imagen mediante la utilización de estos puntos, los puntos focales. Es decir, que yo en vez de hacer estos trazados, lo que voy a hacer directamente es trazar, a partir de los puntos focales, líneas, porque los puntos focales, la ventaja que tienen es que están sobre el plano del dibujo. Entonces ya no necesito a la persona, simplemente utilizo los focos. Entonces a partir de los puntos focales, yo empiezo a tirar las líneas que son paralelas al dibujo, que son, digamos, que pasan por las aristas y me van a componer la misma imagen. Esto es una demostración matemática, ¿no? Ahora. Profe, una consulta. Sí. ¿El punto focal está a 180 grados? No siempre es a 180 grados. Porque va a empezar a variar en función del observador. Cuando vos tenés el observador, o sea, porque vos podés tener el observador sobre la línea del horizonte, o por encima o por debajo de la línea del horizonte, y eso va a hacer que varíe tu punto focal. Entonces no siempre son 180 grados. Hay variación en eso. Pero bueno, lo importante de esto es saber de dónde nace, o sea, de la intención del primer dibujo. De a poco nos vamos aproximando a lo que es la representación mediante 2 puntos focales. También se puede hacer mediante un punto focal, mediante 2 puntos focales y mediante 3 puntos focales. Así se representan las imágenes. Pero lo importante es que yo empiezo a separarme un poco de la persona. Entonces, bueno, hecha esta demostración matemática, empezamos a
bueno, acá tenemos una representación un poco más, al inclinar el plano lo podemos ver mejor, ¿no? Fíjense que a partir del foco yo empiezo a tirar líneas que pasan por la base y por la parte superior del objeto, igual ahora después vamos a verlo mejor, y me empiezo a alejar un poco de lo que es el observador, empiezo a no depender tanto del observador. Básicamente lo que estoy diciendo es que si yo tengo dos puntos focales, puedo hacer la representación del objeto mediante esos dos puntos sin depender ahora del observador. Ahora el observador ya no está directamente en el plano. Ya no necesito de él. Solamente empiezo a dibujar a través de los puntos focales. Por ejemplo, acá tenemos la representación de, bueno, una representación muy básica de una casa, basado justamente en eso, en dos puntos focales sobre el cual se empiezan a trazar las líneas paralelas. Y bueno, por cada línea paralela, todas las líneas, digamos, convergen en los puntos focales y, o sea, todas las líneas paralelas convergen en los puntos focales y eso me va dando una idea de profundidad en el dibujo. Se basa básicamente en eso. Ahora, en función de dónde esté el objeto o dónde esté el observador respecto de la línea del horizonte y la línea de tierra, yo voy a tener diferentes representaciones para las mismas distancias focales. Si el observador está, se llama vista de pájaro, o sea, a la altura de la línea del horizonte. Bueno, cuando el observador está a la altura de la línea del horizonte, se la llama vista de pájaro. Está la línea del horizonte, se la llama vista de pájaro. Si el objeto, acá, como lo podemos ver acá, si la línea del horizonte la pongo o trato de llevarla hacia adentro o sea, si el objeto está entre la línea del horizonte y la línea de tierra, el observador va a estar por debajo de la línea del horizonte, entonces, del horizonte real, entonces ahí voy a tener lo que es la vista serena. Si la línea del horizonte y la línea de tierra coinciden, lo que tengo es lo que se llama la vista de rana. En ese caso lo que voy a tener es que todas las líneas que están en la base van a coincidir. Siempre para el mismo foco. Y después la vista celeste se dice cuando uno está por debajo de la línea, o sea, la línea del horizonte está por debajo de la línea terrestre. Todo siempre para el mismo objeto, ¿no? En este caso un cubo de una unidad por una unidad. ¿Qué es lo importante de esto? Es que yo empiezo a dejar de depender del cono visual de la persona, sino ya directamente ya me estoy metiendo en lo que son la forma en la que se trabaja, que es a través de los puntos focales. Acá tenemos la representación de un par de vistas, vista serena de la rana, de vista de pájaro y vista celeste del mismo objeto en cada una de estas vistas. Bueno, los tipos de perspectiva, esto ya está, digamos, un poco más definido en lo que es la norma, ¿no? Los tipos de perspectiva se definen en función de la cantidad de puntos focales que tenga. Si tengo un solo punto focal, se lo llama P, y como vemos, todas las líneas coinciden en ese punto, ¿no? Todas las trazas que yo hago, todas las trazas auxiliares, coinciden en ese punto. Por ende, todas las líneas paralelas tienden a tener ese ángulo hacia el punto focal. De la misma manera, si yo tengo dos puntos de fuga y el punto principal, que es simétrico a los dos puntos de fuga, obtengo
las diferentes, digamos, la representación mediante dos puntos de fuga de la perspectiva oblicua o angular, le llaman. Y por último, si tengo 3 puntos de fuga, perdón, ya me pasé. Si tengo 3 puntos de fuga, se la llama perspectiva aérea, y bueno, obtengo el dibujo a través de 3 puntos de fuga. La forma de bueno, hasta acá entonces lo que son las vistas cónicas. Entonces yo parto de lo que es el tema de yo parto entonces de lo que es la definición de planos, la definición de líneas, la definición de puntos. Intento intento analizar cómo ve la persona en una forma cónica, ver los objetos en una forma cónica, de esa manera le damos profundidad, y después mediante una demostración matemática que no la vimos, se demuestra que yo puedo, que yo puedo no depender de la persona que está viendo, sino directamente empiezo a trabajar a través de los puntos de fuga. En lo que es el tema de las representaciones, vamos a ver muchas de este tipo de representaciones en general. Se lo ve bastante porque es muy fácil de dibujar en este tipo de formato, porque lo único que hago es trazar una línea del horizonte y a partir de ahí empiezo a dibujar los elementos. Es muy amigable a la vista, y lo complicado de este tipo de representaciones es el traslado de las dimensiones. El traslado de las dimensiones no lo vamos a ver porque requiere una serie de cálculos y demás que habría que hacerlos. No lo vamos a ver y no son sencillos. Se basan en general cómo se traslada todo lo que es las dimensiones es mediante un sistema de matrices. Es una ecuación de matrices. Con un sistema de ecuación de matrices yo puedo trasladar las dimensiones, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto la representación isométrica, lo que hacíamos era poner factores de reducción, y eso directamente ya con eso teníamos teníamos la medida, le aplicábamos el factor de reducción y lo podía llevar hacia la representación. Acá no es tan sencillo porque conforme me voy acercando al punto de fuga, las medidas se hacen cada vez más cortas. Entonces la escala que yo tendría que poner acá no sería una escala lineal, sino que cada vez se irían haciendo más cortas. Cada vez esa escala se iría haciendo más pequeña hasta llegar a los puntos focales. Por eso es que, bueno, no vamos a avanzar más allá de esto. Pero sí, bueno, sabemos de dónde salen las que son las representaciones cónicas. ¿Está? Bueno, ¿alguno quiere comentar algo? ¿Quiere acotar algo respecto de esto? Vamos a preguntarle, por ejemplo, a Bruno Ruiz. Hola, profe, ¿qué tal? Claro, Bruno. No, para mí bien, todo bien, perfecto. Yo hice también primero, segundo y tercer año técnico, así que tuve dibujo técnico, así que la verdad que bárbaro, me sirve a mí para refrescar ideas, y más con el tema de las perspectivas y eso, que es algo que uno por ahí no lo usa, digamos, en el trabajo en el que estoy realizando, ¿no? Así que no, bien, me parece bárbaro. Bueno, perfecto. Juan Gauna. Ahí mientras se conecta Juan Gauna. Joya. Buenísimo, entonces. Bueno, el tema de los presentes. No, me lo pasan por WhatsApp. Así ya me queda. Bueno.
Bueno, profe, le pasamos el Dale, presente dale. por WhatsApp. Alejandra Bessel, ¿querías hacer una pregunta? Sí. No, la verdad es que me quedó bastante claro todo. De todas maneras, después lo voy a repasar, pero entendí. Esta clase entendí más que la anterior. Está bien. Bueno, Gracias. ahora no, por favor. Vamos a silenciar. Ahí está. Bueno, ahora nos vamos a meter un poco, ya vamos a dejar lo que son las perspectivas y nos vamos a meter en lo que son las convenciones, ¿no? Porque sucede lo siguiente. Las normas IRAM, digamos, no abarcan todo el conjunto de elementos necesarios para realizar la representación gráfica de una obra arquitectónica. Trata algunos temas, los temas generales que ya los vimos, que son de líneas y demás. Hay un apartado más que se refiere a lo que son las construcciones de obras civiles en base metálicas, o sea, como lo que son galpones, donde, bueno, se utiliza la parte de las estructuras de hierro prearmadas, con las cabreadas y todo eso, hay una normativa con respecto a ese tema, pero después en lo que es, esperen que Sebastián está tratando de ingresar, ahí lo admitimos, después en lo que es la parte de representación, digamos, de paredes, de puertas y eso, no da demasiada, no da especificaciones, no se mete en eso, con lo cual siempre se termina yendo hacia lo que son las convenciones, o sea, eh, a lo que es los usos y costumbres, ¿no? Del dibujo arquitectónico. Se termina yendo a eso. Hay un libro muy interesante que es el que nos va a servir de base para esto, que es el libro de Chen. Yo el libro lo tengo en PDF, no tengo la última edición, tengo una edición, se las voy a pasar por el grupo, así bueno, ven cómo son todas las convenciones, pero vamos a por lo menos empezar a ver las más importantes, y una vez que veamos el tema de las convenciones más importantes, ahí ya nos vamos a meter en lo que es las representaciones eh, de lo que son la parte de canalizaciones eléctricas. O sea, cómo se representan las canalizaciones eléctricas, que es otro punto importante de donde tenemos que llegar. Pero bueno, antes tenemos que entender un par de conceptos. Y bueno, hasta acá entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, tenemos el conjunto de líneas que nos da la normativa IRAM, sabemos qué hojas usar, sabemos cómo armarlas, o sea, sabemos que le tenemos que hacer un margen, sabemos que tenemos que de alguna manera dejar un rótulo donde vamos a poner el nombre, el sistema de representación. A partir de ahí, bueno, nosotros decidiremos si vamos a hacer un plano de planta, un plano en perspectiva, si es que lo amerita. eh, o por lo menos sabemos si tenemos un plano de planta, un plano de perspectiva. Sabemos que en el rótulo nos va a decir la escala, ya lo podemos empezar a trabajar lo que es el escalado de los elementos. Y bueno, y ahora entonces, bueno, habíamos dado definiciones de los diferentes tipos de planos y demás, y ahora, bueno, ya nos metemos un poco más a entender qué es lo que qué es lo que el arquitecto dibuja, o cuando nosotros queremos dar información, cómo dibujarla, ya en más detalle, ¿no? Esa es la idea de esta parte. Entonces, lo que son las convenciones para la representación. Dijimos que lo vamos a ver a través del libro de Chen, que yo se los voy a pasar después. Eh, entonces, bueno, esto es un poco lo que habíamos hablado, ¿no? Acá tenemos una representación, y lo que hacemos es, bueno, justamente tomar las vistas. Tomamos las vistas para que nos sea más fácil entender. Entonces, ¿qué nos dice? La mayor ventaja eh, del uso de una forma de representación ortogonal es que todas las facetas de una forma paralela al plano de representación quedan expresadas sin deformación ni distorsión. Mantienen su verdadera magnitud, o sea, están en escala, su forma y su proporción. Bueno,
un poco lo que vimos, ¿no? Que es la alzada, la planta, la sección. Eh, y bueno, para lo que es el plano de planta, justamente lo que dice es eso, ¿no? Yo agarro, hago un corte y tomo lo que es una partecita de esta, en este caso de esta casa, tomo esa partecita y eso es lo que yo voy a poner como planta. Como alzada, voy a tomar lo que es la parte de, o sea, una parte de la parte que yo, que a mí me represente mayor información, que tenga mayor información para hacer la vista de la entrada, la vista de alzada. Y bueno, y después las secciones, que es básicamente cortar el dibujo o cortar el elemento y ver cómo se ve por adentro, ¿no? Eso entonces son lo que son las secciones o cortes. Después tenemos que hacer una clase donde vamos a interpretar algunos cortes. Entonces, esa es la primera convención que me da. Alzadas, planta y corte. Entonces dice, aunque estos cuatro objetos tienen formas distintas, las plantas, mirando verticalmente hacia abajo, son idénticas. Por esta razón, la relación entre planta, sección y alzada es básica para la descripción y comprensión de lo que se está dibujando. Cuando utilizamos plantas, secciones y alzadas para describir arquitectura, tenemos que ver estos dibujos como una serie relacionadas. Todas ellas contribuyen a entender todo lo que estamos dibujando. ¿Qué quiere decir esto, no? Que todos estos objetos, si yo los miro desde arriba, el plano de planta me da esto. Con lo cual, lo que quiere decir es que, y esto, bueno, viene a referencia de lo que había comentado un compañero, que si tenía solamente si tenía solamente, por ejemplo, la alzada y la sección, yo podía saber el dibujo final, y la respuesta era que no, porque, bueno, justamente eso, ¿no? Yo necesito tener por lo menos tres secciones o tres proyecciones como para tener una idea completa de lo que es el dibujo, o de lo que es el objeto que yo estoy dibujando, el elemento que estoy dibujando. Entonces acá, bueno, me pone lo que es la alzada, la sección, la planta, y acá, bueno, dibujo directamente las vistas, ¿no? O sea, si yo tengo un objeto, lo puedo ver desde 6 lugares. Desde arriba, desde abajo, desde un costado, desde el otro y desde los dos otros costados, o sea, desde los 4 costados laterales. Entonces por eso tengo alzada, sección, eh, alzada, frente y planta, las 6 vistas. Bueno, y lo que habíamos hablado en un momento, ¿no? La sección horizontal se hace generalmente cortando los principales elementos verticales, así como todas las aberturas, puertas y ventanas. Normalmente ese corte se hace a 1,20 m del suelo, pero puede variar según lo que se quiera representar. Bueno, lo que habíamos visto antes, ¿no? Si yo tengo una casa, lo que hago es cortarla, o imaginar que la corto a 1,20 m o a 1,50 m, y ahí tengo lo que es la vista superior o la vista de planta. Eso es lo que voy a representar en la vista de planta. No represento la propia vista de planta, que sería, digamos, pararme acá y mirar los techos. Pero como no tiene sentido, como no me aporta mucha información, hago justamente eso. Hago la sección a 1,20 m y a partir de ahí hago el dibujo. Y ahí tengo que representar todo lo que veo. Por eso la representación ahí es donde se representa lo que son las puertas, las ventanas, las escaleras, todos los objetos que estén en esa altura. Bueno, hasta acá, digamos, viene bastante simple. Bueno, lo que tiene este libro es eso, justamente, es bastante amigable para leer. El desarrollo del dibujo, bueno, se arranca haciendo las trazas principales. A partir de las trazas principales, se empieza a dibujar lo que son las paredes y columnas, o si la ubicación de las paredes y columnas. Se remarca lo que es la parte de columnas y paredes. Acuérdense que siempre
siempre lo que es las aristas y contornos visibles se los dibuja en un espesor de línea de 1. Entonces lleva eso adelante, ¿no? El dibujo de los espesores de línea. A partir de ahí empieza a poner lo que son las aberturas y demás objetos. Hace la primera representación de las aberturas y de lo que son las escaleras y objetos principales. Esos objetos principales obviamente tienen que ir en un trazado menor, perdón, lo que son digamos, los mobiliarios tienen que ir en una dimensión menor. Bueno, hace retoques en el dibujo para ir llevándolo hacia adelante. Finalmente, bueno, hace hace un acabado final del dibujo del plano de planta, ¿no? Termina de poner lo que son los mobiliarios, bueno, refuerza el tema de las puertas, refuerza el tema de las paredes para que se entienda que son paredes y demás. Todo esto obviamente se hace a escala. Si la pared acá es de 30, en la escala que corresponde tiene que representar 30. Eh, si esta es una columna, por ejemplo, de 15 por 15, en la escala correspondiente tiene que estar dibujada una columna de 15 por 15. El trazado de los pisos también se dibuja exactamente la escala de la cerámica. Por ahí no va a ser la terminación final porque eso obviamente lo va a dar el albañil cuando esté haciendo la colocación, pero bueno, por lo menos se dibuja cuál es el trazado. Para que, bueno, si es que esto tiene que tener algún dibujo, porque bueno, así lo decidió el dueño de la propiedad, que no sea, que, digamos, que las cerámicas no se pongan de esta manera, sino que se pongan en forma, acá están en forma vertical cada una de las cerámicas, ¿no? Si el dueño quiere que se pongan en forma horizontal, las pondría en forma horizontal y bueno, y esa tendría que ser la representación. Entonces, bueno, otro concepto, otro concepto, ¿no? Que también está asociado a esto que llamamos convenciones, que no lo da la norma, pero bueno, son de uso en lo que es la representación arquitectónica. El nivel de detalles varía en función de la escala. ¿Qué significa esto? Que bueno, acá, bueno, acá usa escalas en pulgadas, pero no lo tomen en cuenta, nosotros usaríamos las escalas que nos da la norma, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en función de la escala que yo voy usando, cuanto más me aproximo a la escala real, a la que se llama la escala natural, la norma la define como escala natural, el uno en uno, tengo que ir ampliando el nivel de detalle. En una escala, por ejemplo, de 1 en 100, lo único que dibujaría de una ventana sería, bueno, el marco de la ventana, el postigón, el marco de la ventana. A medida que me voy acercando, que cada vez utilizo una escala más cercana a la natural, voy aumentando el nivel de detalle. En este caso ya empiezo a dibujar un poco más la forma de la ventana. Acá ya empiezo a dibujar más todavía la ventana, incluso empiezo a hacer los trazos de revoque de la pared que la contiene. Empiezo a dibujar un poco los trazos de los diferentes revoques que tiene la pared. Ya en este punto, ya no me entran las dos ventanas, tomo una sola de las hojas de la ventana y empiezo a dibujar bien o un poco más en detalle de qué manera quiero que sea los postigos de, de la ventana y bueno, y un poco mejor el marco. Acá ya tengo un nivel de detalle mayor y obviamente en esta escala tengo un nivel de detalle muchísimo mayor, incluso con los cortes que se quieren hacer para lo que es la parte de carpintería, ¿no? Para que el carpintero me haga la ventana tal cual como quiero. Eh, Recuerdan que acá tengo una línea de corte, o sea que esto está unido, pero bueno, como no tenía sentido dibujarlo, hizo la línea de corte, que bueno, que es la que habíamos estudiado ya en su momento. Bueno, vamos a ver si hasta acá más o menos se entienden los conceptos.
A ver, por ejemplo, Javier Miranda. Ahí lo tengo a Javier. Javier, ¿se entiende más o menos esto? Me parece que no tiene micrófono, Javier. Parece que no tiene audio, profe. Sí, Está parece que no tiene. escribiendo. ¿Eh? Que estaba escribiendo en el chat. Ah, está bien. No, no hay problema. Bueno, preguntamos a Jan Ortiz, por ejemplo. Eh, ¿Qué tal, Jan? ¿Me escuchás? Me parece También que... escribió en el chat que le entiende. Ah, bueno, listo. Bueno, Alejandra, ya que te tengo acá, ya que abriste el micrófono. Yo vengo entendiendo bien, profesor. Está, bueno, entonces se entiende que esto no es algo normado, no es algo que es, digamos, de uso estricto, porque la norma no trata estos temas, pero es lo que habitualmente se utiliza dentro de lo que es el dibujo arquitectónico. Esa parte sí la entendiste, ¿no? Que es lo importante de esto. Profe, una pregunta. Carlos habla. Carlos. Cónica, vamos a tener que hacer alguna representación, porque la verdad es un cachengue eso. No, representación de cónicas no. No, Sí, pues la verdad. está dentro de los objetivos de la materia como para, digamos, si ustedes ven una representación de Tener una eso, idea qué es. tengan una idea de que, bueno, es algo que está normado, que se permite, o si ustedes tienen que pedir una representación de algo a alguien que se dibuje estos planos, Lo haga de ahí. Sí. Claro. Sí. Ya está. Sí, porque la verdad es un lío. Sí. Eso yo le iba a preguntar, que me parece que por ahí lo tomo como diferentes etapas de un plano y que por ahí está bueno que lo sepamos para saber qué tipo de plano pedir para cuando queramos nosotros representar algo en él, ¿no? Sí, tal cual, la idea es esa. La idea es esa. Perfecto. Bueno, entonces, entonces, bueno, otro sistema de representación más. Vamos a ver otra convención más. Bueno, dice, aunque las plantas se acostumbran a dibujar a las escalas, bueno, acá pone ciertas escalas. Eh, Otras mayores son muy útiles para el estudio y representación de espacios que exijan un nivel de detalle superior, como sucede con las cocinas, los baños y las escaleras. Eh, Nada, más de lo mismo, o sea, me está diciendo lo mismo que lo anterior, ¿no? Que cuando yo necesito elevar el nivel de detalle, obviamente tengo que la escala llevarla más hacia lo natural. Para, bueno, eh, empezar a poner el nivel de detalle. Bueno, sobre puertas y ventanas. Recién vimos que, bueno, que en función de las escalas tengo mayor o menor detalle y cómo se dibujan las puertas y ventanas. Eh, las puertas obviamente se dibujan tratando de mantener el espesor de la puerta, o sea que así como yo mantuve el espesor o sea, representé a escala digamos, el ancho de la pared, también tengo que tratar de llevar a escala el ancho de la puerta. Así queda representada. Las puertas de una sola hoja se representan de esta forma. Las puertas que son tipo vaivén, o sea que pueden ir para un lado y para el otro, de esta forma o de esta forma. Las puertas con corredera, esto es una hoja fija y otra hoja que se puede desplazar. Eh, si fuera que acá tuviese otra línea más, serían las dos que se pueden desplazar. Pero en este caso, como tengo una sola línea, la única que se puede desplazar
es esta de acá. ¿Por qué? Porque acá tiene la guía, ¿no? Yo dibujé la guía. El arquitecto que está haciendo la representación dibujó una sola guía, con lo cual quiere decir que esta es fija y esta se puede desplazar. Una puerta con corredera, la cual se puede desplazar. La puerta, esta la llama escamoteable, pero es la puerta que se puede meter adentro de la pared, ¿no? Que tiene un marco metido adentro de la pared. Puede salir para allá. La puerta plegable, la que se puede, digamos, la que se cierra tipo acordeón, se cierra tipo acordeón. Y la puerta giratoria, se utiliza esta representación para las puertas giratorias. Para lo que son ventanas, lo mismo. Estas son ventanas fijas. Estas son ventanas fijas, la representación de ventanas fijas. Y las que tienen apertura se las representa de esta manera. Las ventanas, las que digamos tienen eh, apertura, se las representa de esta manera, se indica la apertura que va a tener. Lo que quería mencionar acá es que las ventanas que tienen apertura con corredera se dibujan también de esta manera, tienen la misma representación. Y en función de si tienen una línea o dos acá, o sea, la línea guía es si una va a quedar abierta y otra va a quedar cerrada. Eh, Obviamente que nosotros vamos a necesitar después el tema del plano de alzada de esto para terminar de entender si es, o sea, cuando tengo esta representación, en líneas generales yo me voy a dar cuenta si es una puerta o si es una ventana por el ambiente en el que está puesto y la ubicación que tiene y si hay otra puerta adicional, ¿no? Pero si no lo que tengo que hacer es buscar los cortes o las líneas o los planos de alzada para entender si es una ventana, para terminar de cerrar la idea si es una ventana o si es una puerta, porque en definitiva en el dibujo de planta van a ser similares. Las convenciones sobre balcones, sobre techos y altillos. Bueno, esto también lo van a ver bastante. Son, bueno, los elementos importantes situados por encima del corte horizontal, altillos, eh, lucenarios, aberturas del tejado, zonas con techos más bajos y los rasos, se indican con líneas de trazos largos, o sea, línea entrecortada de trazos largos. Los elementos situados por debajo del suelo se indican con líneas de trazos cortos. Un segundo que estoy viendo si están todos. Para diferenciarlos de los que quedan por encima de la sección, pero se indican raras veces. Bueno, ¿qué me está queriendo decir esto? Por ejemplo, yo tengo este dibujo, esta representación de este ambiente, y tengo acá una línea punteada larga, como con trazos largos, ¿no? Una línea con trazos largos. Lo que me está queriendo decir es que el techo de arriba sobresale. Acá tengo columnas que lo van a sostener, pero el techo de arriba, de la planta de arriba, sea un techo, o sea, eh, un piso superior, de alguna manera sobresalen a esta planta. Es como si tuviese un balcón arriba, de alguna manera. Entonces significa que, bueno, acá en este sector tengo un sobretecho. De la misma manera, acá me representa como que, ven que acá es como que la escalera, o sea, yo subo por la escalera hasta esta sección, y en esta sección me la dibuja con línea entrecortada. O sea, significa que estos escalones están por encima del metro 20 por donde yo realicé el corte, metro 20, metro 50 por donde realicé el corte, entonces se los dibuja como que, bueno, la escalera continúa, pero no lo dibujo en línea fija porque se supone que el corte, por donde hice el corte, eh, no lo puedo ver, ¿no? No están, son como líneas imaginarias, serían como líneas imaginarias, pero se las representa para ayudar a visualmente entender los espacios.
Eh, bueno, vamos a preguntar si hasta acá venimos bien, algunos más. Y bueno, yo creo que hoy vamos a cortar acá para no hacerlo demasiado largo. Eh, Tengo a Nico Scorcella. Sí, profe, clarito, clarito. Igual después voy a repasar el video para cerrar algunos temas, pero bastante, bastante bien, gracias. No, por favor. Eh, bueno, Javier Sinardo, Hola profesor, ¿cómo le va? ¿qué tal, Javier? A mí algunas cosas las entiendo, otras me cuestan un poco más, es cuestión de tiempo, después de sentarse y cualquier cosa le haré de preguntas. Está bien. En la medida que vayas haciendo los cuestionarios, ahí vas a tener que empezar a ver y a cerrar ideas para eso. Así que bueno. Bueno, Profesor, no sé si en la primera parte de la clase habló de eso, pero usted ya va a mandar cuestionarios o algún trabajo para hacer. sí, ahora más tarde les mando un trabajo. Bueno, listo. Bueno, Profesor, tengo una pregunta, si me permite. sí, El día de mañana, en el futuro, como técnico, como licenciados, específicamente, no sé si usted ya lo dijo o todavía no, ¿qué tipo de planos o representación interesa que profundicemos y que nos van a pedir el cliente o que nosotros tengamos como guía para hacer todas las conexiones respecto de la instalación de cámaras o en una sala de monitoreo o a distancia? No sé si me explico la pregunta. sí, sí. Bueno, mira, en general, eh, te comento lo que me pasa a mí. Yo por lo general recibo planos, ¿no? Cuando tengo que proyectar una obra y demás, recibo los planos. Los planos los hace un arquitecto que sigue más o menos las mismas reglas que estamos viendo ahora. En base a eso yo tengo que, por ahí, sin ir al lugar, eh, entender cómo es el lugar para, en base a eso, hacer un análisis de riesgo, hago el análisis de riesgo y en base a eso determino cómo voy a hacer la distribución de los dispositivos de seguridad o de lo que me está pidiendo el cliente. Eh, Obviamente yo después tengo que ese plano tomarlo, hacer la representación gráfica de todo lo que va a ser la canalización, la ubicación de los dispositivos y una vez que tengo todo eso, hago los planos adicionales con detalles. Por ejemplo, detalles que yo tengo en cuenta al hacer un plano. Por ejemplo, el tema de la ubicación de los sensores. No solo la ubicación de los sensores va a ser por ejemplo, acá, ¿no? En este plano que vemos, yo puedo poner, por ejemplo, un sensor acá, en esta esquina. Lo dibujo acá. O aparentemente esto es un placar o algo. Bueno, lo pongo, suponete, lo pongo acá. Una vez que yo hago la ubicación del sensor, hago un detalle de cómo quiero que se haga la parte de la altura del sensor, para lo cual tengo que hacer un corte y en el corte dibujar qué altura va a tener, porque obviamente es una altura muy particular, son 2,10 m, que es más o menos la altura del dintel de la puerta. Entonces, tengo que especificar para que después los que hacen la canalización, los albañiles que van a romper las paredes, me dejen la cajita en ese sector y a la altura que necesito. Si por ejemplo tengo que poner un sensor exterior, como lo que son los sensores Tacket o BX402, yo tengo que especificar que la altura de ese sensor no va a ser la altura de este sensor, va a ser una altura distinta porque va a estar a 1,40 m, 1,50 m, en función del sensor que utilizo. Entonces, bueno, un poco eh, siempre te ves obligado a hacer este tipo de planos. En lo que es, por ejemplo, la habilitación de depósitos fiscales o la habilitación, sí, de todo lo que es la
los depósitos para FIP, te piden que toda la presentación de planos la hagas en formato A0, en formato más grande. Entonces tenés que manejarte con planos gigantes. Y bueno, es eso básicamente. O sea, eso es lo que vas a usar. Igual cuando vos vas a una obra, siempre vas y el relevamiento lo tenés que hacer en un croquis, lo tenés que de alguna manera dibujar para después acordarte cómo es el lugar. Salvo que tengas muy buena memoria visual, en general necesitas tener planos de referencia. Gracias, profesor, muy amable. No, por favor. En proyecto final no sé si lo tienen a Santillán. Si lo llevan a tener a Santillán, en el proyecto final van a tener que desarrollar todos, o sea, van a tener que llevar todo lo que es o sea, todo lo que estuvieron ahora, llevarlo a planos, ¿no? Y hacer la presentación en plano, en los planos que corresponden. Bueno, vamos a preguntarle a Gustavo Alvea. Gustavo, vos venías de un colegio técnico, ¿no? No soy de escuela técnica, aprendo y creo que tiene que ver con haber trabajado con algunos arquitectos y demás, entonces vas como comprendiendo algunas cosas. Está bien. Digamos, si yo tuviera que hacer un dibujo, algo gráfico o un plano, desconozco el software, tal vez con papel lo puedo hacer bastante acercable, pero no manejo software como CAD y esas cosas. Me parece que se le cortó a... Hola. Sí. No sé si me escuchaste. Sí, la realidad es que... Pero sí comprendo cómo lo estás presentando. La realidad es que vos vas a... lo más probable es que no vas a perder tiempo en hacer eso, porque tu laburo va a ser hacer el análisis de riesgo, plantear cuáles son los métodos, los dispositivos de seguridad que querés instalar, cómo proteger el lugar. Así que lo más probable es que vos eso lo derives en algún cadista, alguien que se encarga de acercar. Pero sí es importante que si a vos te llegan planos, vos tengas que saber leerlos, por lo menos saber que, bueno, este sector es un sector cubierto, bueno, y ahí poder poner el dispositivo que corresponda, ¿no? Claro, yo por ejemplo, antes que dijeras que era una planta superior, pensé que era un alero. Sí, por eso. Acá Si fuera como era este balcón, pero bueno, es como un alero, como un chico, pero que fuera para proteger. Sí, ojo, puede ser un alero, ¿eh? Pero necesitamos la vista de alzada para entender si es un alero o si es un... No, está claro. Pero sabemos que hay algo arriba, sabemos que ahí tenemos un techito cubierto. Correcto. Bueno, si no hay más preguntas, damos por concluida la clase. No sé si alguno quiere comentar algo más. No, yo lo único que quería era, si ahora cuando pases esta clase, ¿vas a poder pasar la clase anterior también? Sí, me tengo... Así tenemos las dos. Dale, yo paso las dos clases juntas. Yo he tomado nota, pero hay detalles que tienen que ver con los dibujos y demás, que algunos dibujos no los tengo, algunos gráficos. Perfecto. Sí, paso las dos clases. Tengo que subir las dos clases. Sí. Bueno, entonces por hoy vamos a dejar acá. Estoy por concluida la clase. Bueno, nos vemos el jueves próximo. Bueno, profe, hasta la semana que viene. Buen fin de semana.
Bueno, muchas gracias, buen fin de. Muchas gracias, Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.